nombre es Fernando Bulgarelli, tengo 73 años, vine a Neuquén en 1972, empecé a trabajar exactamente el 1 de abril de 1972. Estudié medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, donde me recibí en julio de 1970 con el título que expedía en ese momento la Universidad Nacional de Córdoba, que es médico cirujano. Yo no soy cirujano, solamente tenía una materia de quirúrgica en la carrera y por eso el título era médico cirujano, vaya a saber por qué cosa. Bueno, me interesó siempre trabajar en el interior porque yo soy nacido en un pueblo de la provincia de Córdoba que se llama Pascana, que es un pueblo muy chico del sureste cordobés, y siempre miré con algún grado de respeto y admiración el trabajo de los médicos que me atendieron a mí sucesivamente y que atendían a mis padres y demás, de manera que mi idea de que cuando fuera médico era tratar de trabajar en un pueblo del interior y no en Córdoba. Y bueno, me enteré de lo que estaba ocurriendo en Neuquén, que en Neuquén había posibilidades de trabajar como un médico general. Yo después que me recibí, básicamente en esa época no había residencias en la cual uno continuara su formación de posgrado, entonces había algunas pocas residencias. Sacando Capital Federal prácticamente no había residencias. Y yo, posterior a mi formación como médico en el posgrado, hice, como en esa época, hice una concurrencia en el Hospital de Niños de Córdoba, seguí trabajando como médico de urgencia en el Hospital de Urgencias de Córdoba, hasta que apareció esta posibilidad y bueno, vine a Neuquén en el año 73. No, perdón, en el año 71 vine a Neuquén y me entrevisté con quien era en ese momento la directora general de salud, que era la doctora Elsa Moreno, y ella me ofreció algunos lugares del interior de la provincia, digamos un día miércoles. Tuve una larga charla y el día siguiente, a la mañana temprano, me llamó por teléfono para que fuera nuevamente a la subsecretaría a tener una reentrevista con ella. Y en ese momento me dijo que la provincia estaba adherida a lo que se llamaba un programa de apoyo a los servicios pediátricos, que era un programa nacional de esa época y que entre los cuales tenía becas para formación de profesionales en algunas ramas de la pediatría. Y me preguntó si yo no quería hacer una beca de un año de duración en Córdoba, en la maternidad provincial de Córdoba. Y entonces, por supuesto, que dije que sí. Recuerdo, para que tengan una idea de cuál era el concepto de la doctora Moreno, yo le dije, bueno, doctores, si yo termino mi formación de un año en neonatología y decido no venir a Neuquén. Y ella me dijo, bueno, habrá una persona más formada en la Argentina que va a brindar sus servicios a otra población.
Pero también casi me generó un compromiso con esa respuesta, me generó un compromiso que yo tenía que volver a Neuquén. Bueno, durante el año 71 y parte del 72, hice una formación en neonatología, que era una especialidad relativamente nueva en ese momento, es decir, la atención de los neonatos estaba en manos de los pediatras, el momento perinatal estaba en manos del obstetra. Y esta era una especialidad relativamente nueva. Y bueno, cuando terminé esa formación me vine a Neuquén y empecé a trabajar en el año 72 en el hospital, en el área que era el hospital. Había en ese momento lo que se llamaba el hospital rural y separado el centro materno infantil. Eran dos cosas que funcionaban distintas, porque en su origen el centro materno infantil era una estructura independiente con una dirección independiente y que tenía respaldo nacional. Entonces, prácticamente lo que ocurría en el área materno-infantil no tenía nada que ver con lo que ocurría en el resto del hospital. Esta es una cosa interesante para lograr entender muchas cosas. Bueno, así empecé a trabajar en el hospital, trabajaba en el área de neonatología, ya les digo, con el doctor Mantilaro, que hacía un año ya que estaba, y que había armado, y después lo continuamos armando, en un pasillo. Armamos 2 salitas en un pasillo, lo cerramos con mampostería de vidrio, y ahí armamos el servicio de neonatología, que bueno, estaba ubicado en un espacio físico que era el paso obligado de los médicos cuando antes iban de las salas de obstetricia, de ginecología, de pediatría, pasaban para ir al área de los consultorios. Entonces, nosotros le obstruimos el paso a los profesionales que iban a consultorio. De hecho, hay algunas anécdotas muy risueñas. Había un obstetra, un viejo médico que estuvo en Chosmalal, el doctor Galo, que era un hombre de carácter muy firme y muy sarcástico, y entonces él no aceptaba que nosotros hubiéramos cerrado el paso, de manera que él, así como estaba vestido, pasaba por... Nosotros teníamos un cuidado bárbaro nos vestíamos, nos poníamos las botas, el gorro, el bozal, el camisolín, y él pasaba directamente así como estaba, y de esa manera demostraba digamos, el rechazo que sentía por nosotros, ¿no? Esto por supuesto que fue al principio, después esto fue cediendo y los obstetras comprendieron que el papel del pediatra o del neonatólogo era importante, trascendente, porque los dejaba liberados de una responsabilidad que era la atención del bebé cuando nacía, ¿no? Así que bueno, empezamos a trabajar, ya le digo, el 1 de abril del 72. Nuestra actividad fue puramente asistencial. Después, al poco tiempo, llegaron otros profesionales nuevos al área de pediatría, como el doctor Maletti, el doctor
Ferrari, Chiesa, con los cuales conformamos un equipo de los médicos jóvenes, porque el servicio de pediatría tenía un staff de médicos, y bueno, nosotros teníamos otras ideas respecto de el manejo de la salud, ¿no? Es decir, nosotros éramos dedicación exclusiva al hospital. Los otros médicos, los médicos viejos, entre comillas, todos trabajaban en privado, y el hospital era una actividad a la cual le dedicaban 3 o 4 horas diarias. Es decir, no tenían un compromiso con el hospital, pero era un compromiso menor al nuestro, que casi como nos pasábamos las horas en el hospital. Mira, le hago una pregunta. Ahora me interesa mucho que me cuente toda esa atención. Pero cuénteme un poco cómo fue esa charla con Elsa Moreno. Esa charla que me dijo que fue tan importante. ¿De qué hablaron? Bueno, básicamente hablamos de... La doctora Moreno era pediatra, y su enfoque si bien era directora general de salud, yo fui años después, entre el 83 y el 87 también fui director general de salud. Si bien ella era directora general de salud, toda, era pediatra. Su corazón siempre fue la pediatría. De manera que cuando yo le dije que estaba haciendo una formación pediátrica general, ella rápidamente se entusiasmó con esta cuestión, pero aparte me explicó cómo estaba funcionando el sistema en ese momento de salud, qué cosas se habían hecho. Ella era la directora general, y hacía poquito tiempo que la dirección general se había transformado en subsecretaría, y había un subsecretario que era el doctor Néstor Perrone. Habían venido juntos a la provincia por pedido de quien era gobernador en esa época, que era Felipe Zapac. Era gobernador designado por las autoridades militares en ese momento. Y bueno, es decir, ella de alguna manera incentivó aún más mis ganas de venir a trabajar a esta provincia. Porque, digamos, uno viene de una ciudad grande, y de pronto el funcionario que lo atiende es el funcionario de mayor nivel en la organización. Y eso ya significa muchísimo. Significa que uno no es un número, sino que uno es alguien importante para la institución a la cual tiene interés en formar parte. Esa fue una cosa que siguió con los años, durante muchos años siguió. Yo tuve oportunidad de seguir con la tónica de entrevistar, recibir a los nuevos profesionales que venían a trabajar a la provincia, y entonces todos se quedaban asombrados de que una autoridad superior se tomara el tiempo para explicar qué era lo que significaba trabajar en salud en Neuquén. Por supuesto que no puedo dar detalles porque no los recuerdo realmente. Me acuerdo de algunas cosas. Sí sé que después que vine a trabajar a Neuquén, reunirse con la doctora Moreno dentro o fuera de
del hospital o del edificio de la subsecretaría no era ninguna cosa del otro mundo. Y, Era una cosa habitual que uno los sábados, los domingos se juntara a tomar mate o cosas, y entonces de estas cosas nosotros la escuchábamos a ella en ese momento con sumo respeto, porque era una funcionaria de la Subsecretaría de Salud. Años después la seguimos escuchando, pero ya con mucho más respeto, porque era una autoridad mundial en el tema de la salud pública, especialmente en el área materno-infantil. ¿Y cómo También sabe- hemos tenido muchas discusiones, desacuerdos y todo, porque nosotros también crecimos y a veces no estábamos de acuerdo con lo que ella decía. ¿Y cómo se había enterado usted de la posibilidad de venir a Neuquén? ¿Y Yo cómo había- decide venir hasta Neuquén? ¿Desde No, Córdoba a no, Neuquén? no, yo había tenido oportunidad de viajar a Buenos Aires, había ido al Ministerio de Salud, al Ministerio de Bienestar Social en ese momento de la Nación, y había estado haciendo averiguaciones y había hablado con un funcionario un funcionario que se ocupaba, digamos, estamos hablando de los 70, donde una buena porción de las provincias, si bien existía la autonomía propia que da el federalismo, estas provincias eran provincias muy pobres. Entonces necesitaban sí o sí del respaldo de la nación. Muy pobres en masa crítica para llevar adelante algún tipo de programa más o menos razonable de salud. Entonces, en esta provincia había lo que se llamaban delegaciones sanitarias federales. En todas las provincias existían, pero en algunas provincias no tenían ningún peso. En estas provincias sí, porque tenían una masa crítica de profesionales con experiencia, con conocimiento de los temas de salud pública. De hecho, tanto el doctor Perrone como la doctora Elsa Moreno vienen a la provincia, pero digamos, perteneciendo ya al área de salud de la nación. Pero la mayoría de los edificios que están hechos de esa época están proyectados por arquitectos de la Delegación Sanitaria Federal. Es decir, el peso específico que tenía la nación en las provincias era muy importante. Éramos un país federal, pero en algunas cosas el federalismo no había llegado. Y ahí en el ministerio le dieron el dato de que... Claro, me dieron el dato de que, bueno, quien estaba a la búsqueda de profesionales médicos, porque los médicos se radicaban y después se quedaban un poco tiempo y se iban. Bueno, entonces me dijeron que entre las provincias que podía... Y bueno, a mí me gustó la idea y me vine. Yo digo siempre que a veces las cosas ocurren, uno sabe por qué ocurren. Después con los años uno se da cuenta que en realidad estaba en el momento justo y en el lugar adecuado para que esa cosa ocurriera. Entonces, yo por ejemplo estaba en el momento justo, en el lugar adecuado para que la doctora Moreno me ofreciera hacer una beca de neonatología. Porque justo el día que yo vine a la provincia, la becaria de Neuquén, que era una chica que se llamaba Marta Acuña, casada con un profesional médico de acá de Neuquén, había ido a hacer esa beca a Córdoba. Pero como tenía un bebé y extrañaba mucho a su bebé,
ese día le había anunciado a la doctora que no soportaba más y que se volvía a Neuquén. De manera que yo estaba acá justo cuando ella recibió la noticia de que la doctora Acuña renunciaba y me lo ofreció a mí. Y yo primero que le había ofrecido. No, primero me había ofrecido un cargo de médico general en Butarranquil, en Barrancas o en Junín. Es decir que al día siguiente yo tendría que haber ido a visitar esos lugares porque tenía que ver qué es lo que era, cómo era el lugar. Aparte yo estaba de novio, tenía que, cuando vine a Neuquén tenía que resolver también bastantes cosas afectivas, de manera que esta cuestión del lugar era importante. Y bueno, y surgió esta otra cosa y por supuesto que yo tenía un afecto importante por esta especialidad, por la pediatría, todo lo que tuviera que ver con la pediatría, y acepté rápidamente. Y bueno, estuve un año y después volví. De hecho, le dije a la doctora, vuelvo. Cuando volví me presenté. Pero antes tengo una anécdota para que vean cómo era la doctora Moreno. Yo vine en el mes de enero del 72 a ver si podía conseguir vivienda. Y de paso fui a hablar con la doctora Moreno. Y ella me recibió y entre la charla le dije, bueno, doctora, le digo, yo voy a venir a trabajar, cuando termine la beca vengo a trabajar y después de 3 o 4 meses me voy a ir porque me quiero casar. Y entonces me dijo, doctor, usted tiene que venir casado acá, porque acá tiene que venir a trabajar y no se va a poder ir a los 3 o 4 meses como quiere usted. Así que está bien. Ustedes dirán, qué tonto o qué respeto así sagrado de la autoridad, pero acuérdense, retrotráiganse a esa época. Y lo que era, digamos, la autoridad era la autoridad y la discusión era mínima. Y bueno, yo por eso le decía siempre a mi mujer que la hada madrina de ella era la doctora Elsa Moreno. Ella lo tomaba muy risueñamente porque siempre me lo recordaba, que no, si no hubiera sido por mí vos no te hubieras casado. Así que bueno, toda esa cosa es mi inicio en la provincia de Neuquén. Y todos mi motivación estuvo volcado siempre hacia la pediatría, la neonatología. Con este grupo de gente conformamos un grupo de gente que apoyaba al director al jefe de servicio, que no, si bien era un hombre mayor, que digamos era de la generación de los viejos, rápidamente se enganchó con esta idea nueva de conformar un servicio con normas, cosa que no existía, tener disponible documentación con normas para cada una de las patologías, mejorar la formación de la enfermería, de los servicios, toda una serie de cuestiones, y el doctor Azar, que era el jefe de servicio, realmente nos respaldó, tanto a nosotros dos en neonatología como a la doctora Chiesa
Ferrari y Maletti, que estaban en pediatría. Los conflictos existieron bastante rápidamente por una cuestión de tipo generacional, había conflictos. Los conflictos se dieron así naturalmente porque había conflictos de intereses e incluso conflictos por la formación y las conductas médicas, todo este tipo de cosas, es decir, generaron conflictos, algunos de ellos jorobados, digamos, en ese momento. Es decir, cuando vos estás en el medio del conflicto y no tenés posibilidades de dar un paso atrás porque no tenés tampoco los elementos suficientes para enfrentar el conflicto, vos vivís el conflicto como una cosa muy jorobada, ¿no? Entonces se daban este tipo de cosas y uno las vivía muy mal. Pero nosotros, es decir, teníamos claro que había que hacer otras cosas porque cada uno de nosotros, los chicos que estaban en pediatría, Alejandro Ferrari, Ernesto Maletti, Marielena Chiesa, tenían muy en claro qué era lo que había que hacer. Eran egresados del Hospital de Niños, de la residencia del Hospital de Niños. Y bueno, nosotros teníamos también claro que el área de neonatología nos faltaba todo, pero había que trabajar con lo que teníamos, que no era demasiado, pero había que trabajar para mejorar. Y si uno ve las cifras de mortalidad de esos años, realmente como para tener ese tipo de actitudes, y justifica la actitud. Y nosotros íbamos a los centros, trabajábamos a la mañana en la sala y después íbamos a los centros de salud, y en los centros de salud atendíamos lo que hubiera. Si había 40, atendíamos 40, y si había 100, atendíamos 100. Por supuesto, la calidad de la atención no era la mejor, pero entendíamos que solo ya nuestra presencia significaba algo para una población que no tenía poco y nada. Es decir, ir al centro de salud, bueno, no era un trabajo casi agotador, porque muchas veces terminaba la guardia al mediodía, a las 2 de la tarde tenía que estar en el centro de salud y volvía a las 8 o 9 de la noche porque había atendido 70, 80 pacientes. Entonces, pero había que hacerlo. Y había el tener que hacer determinado tipo de cosas, y a veces tener que discutir con alguien respecto de una medicación, una cosa, es decir, que no tenía formación para hacerlo. Y bueno, era muy difícil. Es la época de los pediatras versus los médicos de niños, donde este tipo de cuestión después se dirimen en el hospital, y después se dirimen siempre con algunas actitudes. No se olviden que, el Hospital Neuquén empezó a tener profesionales con dedicación exclusiva. Esto para la época era una cosa, yo te diría que novedosa, y además repudiable por parte del sector privado de la salud. En Neuquén en el año 72 se había abierto
el Hospital Andos en ese momento, que era la Asociación Neuquina de Obras Sociales, es decir, era un hospital que atendía a las obras sociales y armó un esquema de profesionales con dedicación exclusiva. Y fue uno de los primeros grandes conflictos que hubo con el colegio médico. El colegio médico prácticamente les negó la matriculación y por supuesto que los declaró personas no gratas y habló todo lo mal que pudo, sacó solicitadas, todo lo mal que pudo de esos profesionales que vinieron a trabajar también en un sistema que veían que podía llegar a funcionar. Es la época es la época que el ministro de Bienestar Social es Manrique. Sí. Porque estos hospitales son productos de la ley 18610, la ley de obras sociales. Entonces, en el hospital pasaba una cosa, pero con menor tono, pero el choque se daba adentro. ¿Y en qué choques había? No, choques por distintas conceptualizaciones. Vos imaginate que, por ejemplo, cumplir horario no era una cuestión tan importante. Escribir en la historia clínica tampoco. Indicarle alguna medicación verbalmente a la enfermera era la norma. Raramente había escrito. Entonces uno se encontraba con cosas y decía, ¿qué medicación tiene este chico? Y nadie sabía. La única que sabía era la enfermera al cual le habían dado la indicación. Y bueno, ese tipo de cosas nos generaba conflictos, pero digamos, nosotros armamos un cuerpo. Nosotros tampoco, visto a la distancia, nosotros tampoco éramos fáciles. No. Por eso nuestra actitud fue más confrontativa. Y lo pusimos en el medio al pobre doctor Azar, que tuvo que lidiar con eso. Pero bueno, era casi como la regla del juego para la época. Yo digo siempre que nosotros éramos, sin serlo, seguramente ninguno, éramos como la JP. Había que pelearla y la peleamos. Y yo creo que la frutilla del postre de nuestra pelea, estoy hablando específicamente del Hospital Neuquén, que es el lugar donde yo vine a trabajar y todavía no tenía posibilidad de ver lo que pasaba por afuera. Sabía lo que pasaba porque, bueno, uno recibía pacientes del interior o íbamos a buscar pacientes del interior. En el interior, salvo la pista de Chapelco, no había casi ninguna pista pavimentada. Nosotros íbamos a buscar pacientitos al interior. Así que yo conocí la provincia volando en unos aviones monomotores y que no sabía dónde iba a aterrizar, desde dónde iban a despegar. Pero bueno, esas eran las cosas que uno... A eso yo le llamo compromiso y motivación por la tarea. Y era lo que teníamos cada uno de nosotros. Después, decir, esto ocurrió en una parte, en el área materno-infantil,
que también tenía más apoyo que el resto de los servicios, es cierto, porque había programas de la nación respaldando estos servicios no solamente con formación, sino con equipamiento. ¿Y de dónde Nosotros nos surge? llegaba equipamiento. ¿De dónde surge este cambio en la forma de trabajar? Con normas para cada Bueno, porque procedimiento, nosotros teníamos formación de eso, es decir, nosotros nos habíamos formado en esto, de que, viste, decir, lo que hoy se llaman recomendaciones, en ese momento se llamaban normas. Entonces vos tenías unas normas para las patologías más frecuentes con normas de diagnóstico, normas de seguimiento, de tratamiento. Y entonces, para nosotros esto era una cosa natural, porque servía para ordenar la tarea y servía para que la tarea fuese evaluable de alguna manera. Y en el caso concreto de ustedes, ¿quién había escrito esas normas? Bueno, la habíamos escrito nosotros, sacándola por supuesto, teníamos alguna bibliografía para hacerlo y nosotros trabajábamos después de horas para hacer eso, para hacerlo, y para tenerlo, y para discutirlo, y para finalmente imponerlo. ¿Y desde la subsecretaría qué No, papel de la jugaba? subsecretaría nosotros sabíamos que teníamos respaldo, sabíamos que en el conflicto teníamos chance de salir ganando. Creíamos que sí. Nunca tuvimos que llevar nuestras quejas más arriba que a la dirección del hospital. Nuestras quejas entre comillas. Porque, ya les digo, si yo lo digo ahora sería una situación, lo digo ahora con muchos años vista, diría que eran situaciones que son conflictos de cualquier organización que está creciendo y donde coexisten gente de diferentes generaciones con diferentes formaciones. Nada más que el cambio acá era muy manifiesto. Primero porque todos nos veían a nosotros como privilegiados, protegidos, etcétera, etcétera. Y, digamos, no teníamos demasiado respaldo en otro lado, nada más que no fuera nuestra propia fortaleza. Y después se daban otras circunstancias que, por ejemplo, seguía existiendo el programa de servicio, de apoyo a los servicios pediátricos, donde venían docentes de la primera cátedra de pediatría de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, eso nosotros a esa no le errábamos nunca porque estábamos siempre presentes y el resto tenía sus otras actividades, entonces a estas jornadas de capacitación no aparecía, a pesar de que la hacíamos en horario como para que estuvieran ellos como a la noche, por ejemplo. Entonces se fue dando una cosa casi como de confrontación, pero también de evolución. Algunos captamos y algunos se fueron y el hospital pasó a ser un hospital paulatinamente de mucha cantidad de gente con un mucho mayor compromiso horario, pero mucho mayor compromiso con la salud de la gente. Y la frutilla del postre de todo esto es la residencia. Que esto le cambia la vida al hospital y a la gente del hospital. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Bueno, porque primero, digamos, con estas semanas
donde venían profesionales de Buenos Aires, docentes y demás, y que se pasaban una semana con nosotros, ¿eh? Y trabajaban con nosotros en la sala y todo, y después daban ateneos, charlas y demás. Esto fue muy importante. Después, empezamos a ver de que en realidad hacía falta para el interior, por lo que veíamos que nosotros nos llegaba derivado, que hacía falta otro tipo de profesional con mayor formación, porque la mayoría de los médicos que estaban en el interior de la provincia eran médicos recién egresados. Y entre el estrés que significa trabajar en un lugar alejado, sin apoyo, etcétera, 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 y encima sin la formación adecuada, estos profesionales duraban poco tiempo. Entonces hubo gente que entendió que había que formar un profesional para trabajar en ese hospital. De ahí le viene lo de la residencia que se llama medicina rural, porque se formaba específicamente un recurso para trabajar en hospitales rurales. Al revés de lo que ocurría en el resto del país, que era que se hacían residencias, pero de especialidad. De hecho, esta es una de las cosas que alguna vez discutí después, años después, con la doctora Moreno, porque ella decía que una residencia de este tipo no tenía, digamos, demasiado sustento, porque no se le podían aportar todos los conocimientos que necesitaba un tocoginecólogo, un pediatra. Y mi discusión era que, bueno, que en realidad nosotros formábamos un recurso que tuviera la capacidad de hacer diagnóstico y tratamiento de las patologías más comunes y que también tuviera todos los signos de alarma para realizar la derivación hacia hospitales de mayor complejidad. Una discusión que nunca se cerró, y porque los dos nos mantuvimos en nuestras posturas. Pero la residencia, primero que vinieron 10 personas nuevas de nuestra generación, estamos hablando del año 74, y que además cumplían horario y pedían información. Entonces, en especialidades donde esto no era precisamente un bien que se daba así fácilmente, costó mucho trabajo entrar. Pero estos residentes eran de una madera importante, eran sumamente insistidores, y si querían la información, la obtenían, y después se la refregaban por la cara a quien no se la había dado. Entonces, el hospital cambió sustancialmente porque obligó a los que ya estaban a mejorar. Nos obligó a mejorar, incluso nosotros que fuimos designados como instructores de residentes, nos obligó también a no podías quedarte con lo que sabías, sino que tenía que estar a tono con las preguntas que te hacían estos tipos. Y estos tipos, si uno conoce qué son los residentes, son unas ratas de hospital que siempre tienen incógnitas, preguntas, y hay que responderlas. No es fácil para todos entenderlo. Hoy sí se entiende fácilmente,
pero en los 70 no era fácil esto, porque para muchos el hospital público era un sitio donde iban a hacer su porción de beneficencia, digamos su devolución porque la universidad pública los había formado. No era un sitio donde había que poner todos los huevos de gallina en la canasta, para que también la gente fuera mejor atendida. De hecho, en Neuquén, en la década del 70, el sector público de salud es un sector, digamos, de elección. La punta del sistema de salud entre público, obras sociales, privados, es el sistema público. Es el que tiene los profesionales más confiables, el que maneja la última tecnología, que la última tecnología no era demasiada. Es decir, la última aparatología no era demasiada. ¿Sí? En la década del 70, la mayoría de los estudios eran estudios de laboratorio, la mayoría básicos, y digamos que en imágenes era la radiología. ¿Sí? Entonces, pero el hospital tenía la mejor, porque con los años, después del 74 y años subsiguientes, se fue incorporando mucha gente con formación de calidad. ¿Y se acuerda en qué momento surge puntualmente la idea de la residencia? ¿Quién la propone? Mira, en realidad yo lo cuento ahí en el escrito que le di a Brenda. En realidad, estas son antes de la residencia y con estas semanas, con esta venida de gente de Buenos Aires, y con otra gente, hablábamos de una residencia en el hospital, pero el que hizo punta en esto fue el que puso el clavo, fue el doctor Vázquez, José Raúl Vázquez, que era jefe de la cátedra de la primera cátedra de pediatría de la UBA, que habló con el gobernador, en ese momento Felipe Zapac, y lo interiorizó de esto, ¿no? De esta cuestión. Estamos hablando del 73 para adelante. Y él le dijo que debíamos pensar esto. Entonces se empezó a pensar, lo empezaron a pensar las autoridades de salud y después ya les digo, en esa época no había una distancia tal de que uno no pudiera sentarse y hablar, o ellos venían y se sentaban a hablar con nosotros. De manera que yo creo que podría ser ese el momento cuando el profesor Vázquez habla con el gobernador y bueno, empieza a tomar cuerpo la idea. Después hay muchas reuniones en las que nosotros tuvimos la suerte de participar, y donde se fue armando esta cuestión hasta decidir, bueno, empezamos ya. Y bueno, todo esto se armó bastante rápidamente, digamos, ¿no? Yo siempre decía que para poner una residencia, un hospital debe estar capacitado para brindarle al educando todo lo que el hospital tiene, pero en realidad nosotros no, hoy en día y retrospectivamente, nosotros no estamos totalmente en condiciones, por lo menos en algunas áreas, de brindarle a los alumnos lo que
alumnos necesitaban para ir a trabajar al interior, porque en algunas áreas como clínica médica, clínica quirúrgica, el hospital estaba 3 o 4 escalones por debajo del área materno-infantil. Porque esos lugares tenían casi muy poca gente con algún grado de compromiso con el sistema público. Entonces era muy difícil, pero no imposible, como lo demostró la realidad, de incorporar una residencia. Aparte porque el individuo que está acostumbrado a que su palabra es ley y dice hay que hacer esto y se acabó y no lo discute con nadie. Bueno, yo alguna vez me tomé el trabajo de ir a clínica médica a revisar historias clínicas y me agarraba la cabeza, ¿no? Porque realmente era una cosa, digamos, carente de todo sentido médico. Bueno, pero así funcionaba esto. Y ahí los referentes eran las cátedras Sí, que venían de visita. Sí, el primer referente, digamos, fue el de pediatría, después se acoplaron rápidamente, se hicieron convenio con las otras cátedras de obstetricia, de clínica médica y de cirugía, que era de clínica médica era el profesor Burucúa, de cirugía Sanchezini y de tocoginecología era Bota. Bueno, ellos conformaron, digamos, como el grupo asesor de más alto nivel, pero bueno, después nosotros conocimos a otra gente que trabajaba con ellos, bueno, y así fuimos avanzando con esto, ¿no? Y en ese primer momento, ¿cuál era la planta permanente del hospital? ¿Cuántos médicos había de planta permanente? No, en planta permanente habrá habido en total, no creo que más de 50 profesionales. En el 73, 74. Digamos que los primeros que vinimos digamos, a incorporarnos al Hospital Neuquén nuevo, digamos, es toda esta gente que estábamos en pediatría, en neonatología. Y después tocó ginecología, el doctor Krapchik o el doctor Focasia, que también somos de la misma época y somos contemporáneos también con el ingreso al hospital. Esta es la gente que lleva adelante todas estas cosas que hoy en día no lo parecen, pero en ese momento eran novedosas. Tan novedosas que generaba reacción. Y cuando empieza a funcionar finalmente la residencia, ¿cuál es su papel ahí? Bueno, la residencia tiene una estructura que es un coordinador de la residencia y 2 instructores por área. Sí, 2 instructores, uno de pediatría y otro de neonatología, 2 instructores en tocoginecología, uno para ginecología y otro para obstetricia, uno en cirugía, uno en traumatología y uno uno o 2 en clínica médica. Sí. Y bueno, después la coordinadora era la doctora Chiesa, la que llevó adelante todo esto sobre sus hombros, porque era una tipa con una fuerza impresionante y se cargó al hombro todo este proyecto y lo llevó adelante. Por eso digo que
debiera dársele mucho más mérito de lo que le hemos dado. Porque el respaldo que tenían los residentes de parte de ella era muy importante. Pero esto es una residencia muy especial, no es una residencia de especialidad. Es una residencia donde los residentes están en un servicio, en otro servicio, en otro servicio, y nosotros teníamos actividades conjuntas, ¿no? Es decir, prestábamos caso y todos participaban los residentes, participábamos casi todos los instructores en eso. Entonces, no es difícil, os digo, no es fácil coordinar todo esto. Después, una vez que ella estuvo del 74 hasta el 77, que pasó a la Subsecretaría de Salud, y yo me hice cargo en el 77. Después de estar un año y medio expulsado en Centenario, volví al Hospital Neuquén y al poco tiempo la doctora Chiesa y el director del hospital en ese momento me ofrecieron el cargo de coordinador. Porque en el 76 también fue para algunos de nosotros un poco duro, digamos, porque es la época que ocurren muchas cosas que nosotros ignorábamos. No se olviden que el tema de la comunicación para enterarse de las cosas es sustancial, fundamental. Y nosotros ignorábamos muchas cosas, entonces nosotros seguíamos haciendo y diciendo cosas que a algunos les molestaban. ¿Cómo cuáles? ¿Eh? ¿Cosas como cuáles? No puedo decirlo en cámara, pero... Ya pasó mucho tiempo. No, pero... qué sé yo. Es decir, había un ministro que se llamaba Héctor Jorge, que era un médico, un oncólogo reconocido de Buenos Aires, pero era un facho. Y entonces nosotros habíamos conseguido para el área de pediatría, habíamos conseguido un sistema de lo que se llamaba en esa época música funcional, que tenía música de esta música relajante que había una empresa acá en Neuquén que, bueno, a nosotros nos lo habían donado y teníamos algunos parlantes en el área de pediatría. Y por ejemplo, vino un día y él mismo y dijo: no puede ser que en un hospital haya música. ¿Sí? Y se subió arriba de una silla y arrancó todos los cables, los parlantes, todo. Y entonces, bueno, yo lo único que se me ocurrió fue un insulto en ese momento. Por supuesto que no me dijeron nada en ese momento. Vos hablar por teléfono en ese momento, con algunos lugares había lo que se llamaba radio conversación, que era una conversación transmitida. Es decir, vos hablabas por radio a la policía hablaba con quien querías hablar vos, y le transmitía lo que yo decía al otro, y el otro hablaba con el policía me lo decía a mí. Y entonces una vez hablando con Leonfanti, que ya estaba en la zona norte, yo dije: estos hijos de puta están destruyendo todo. Eso fue en el año 76. Esas son las palabras que yo dije. Y el policía me dijo: señor, modere su lenguaje. Entonces, y bueno, a fin del 76 me llegó una disposición de la Subsecretaría de Salud que me trasladaban al Hospital de Centenario
para organizar el servicio de neonatología del Hospital del Centenario, y al doctor Mantilaro, que tenía la misma frecuencia de onda que yo, lo mandaron al Hospital de Plotier con la misma excusa. ¿Y qué era lo que estaban destruyendo? Y bueno, es decir, cuando vino en el 76, ocurre una serie de cosas y la gente ve que la cuestión está cambiando porque las autoridades son militares, que no tienen ni puta idea de lo que es la salud, y porque de alguna manera uno veía que era lo que pasaba, ¿no? Durante el 76. Yo recuerdo que en el 76 ocurre el primer egreso de la residencia, y el que hacía las veces del ministro de Bienestar Social, que era un teniente coronel de apellido Pellegrini, si mal no recuerdo, se hizo un acto, era el primer egreso de residente. Y en el hall central del hospital se hizo un acto, y este teniente coronel no se le ocurrió decir nada mejor que decirle: los despido, vayan y pásenla lo mejor posible. Cosa que a todos nos causó gracia, porque vos no vas a pasarla lo mejor posible a un lugar de trabajo, ¿no? Entonces siempre esa frase nos quedó grabada así: pásenla lo mejor posible. Había muchas cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Es decir, uno veía que la cadena desde el subsecretario para abajo eran 3 o 4 milicos, que los que habían dejado como directores de hospitales no eran gente justamente que fuera a defender el hospital público. Entonces, mucha gente decidió empezar a armar equipos de trabajo en privado y se fueron del hospital. Entonces eso era lo que... Porque la gente veía, incluso nosotros mismos vimos que esta mano venía pesada, y también armamos nuestro métier en el área privada sin dejar el hospital, ¿no? Así que yo estuve 1 año y pico viajando diariamente a Centenario. Después me llamó el subsecretario y me dijo que si quería volver al Hospital Neuquén. Yo le dije: a mí me contrataron para venir a trabajar al Hospital Neuquén. Vos sabés bien que esto no es para lo que yo vine. Le digo, aparte, armar un servicio de neonatología en Centenario parece una broma, le digo, porque es un hospital que tiene demasiadas carencias en todas las áreas como para armar un servicio que presuntamente es de cuidados mayores. Entonces, finalmente a los 2 nos trasladaron nuevamente al hospital. Y bueno, yo ahí tomé la coordinación de la residencia, ya te digo, en el año 77, 78 y hasta el 83. Y bueno, esto a veces... Es decir, ¿cómo es cuando viene un golpe militar? Bueno, los golpes militares no son como cuando lo derrocaron a Irigoyen en el 30, que las fuerzas armadas desfilaron y todo lo demás. Acá fue una cosa como una transición, porque por otro lado todos estábamos esperando cuándo era el golpe, en el 76. Todo, porque lo que escuchábamos todos los días era que
hoy, mañana, pasado. De hecho, hay alguna gente que fue nombrada el día 23 de marzo a las 12 de la noche. Si el gobernador firmando decreto a las 12 de la noche, porque sabía que al otro día estaba el golpe. Así que no fue una cosa como que cae una bomba, ¿no? En el 76 era casi como previsible. Ustedes eran muy chicos para saberlo, pero en realidad uno que estaba interesado en qué pasaba en el mundo y en el país sabía que esto era casi como de cajón y había había como una espera de cuando ocurría. Con alguna diferencia de días, casi nadie la erró. Y el hospital siguió funcionando, aparecieron algunas botas más, y gorras, pero nada más. Se pusieron gorra y uniforme, algunos que nunca habíamos visto de gorra y uniforme, como el bioquímico que se hizo cargo de la subsecretaría, que era un militar. ¿Y no fue un momento en el que haya resurgido, por ejemplo, el conflicto con los privados? ¿No un apoyo hacia el sector privado? No, ahí no ocurre eso. Lo que ocurrió fue, yo digo que el último gran conflicto, digamos, visible o por lo menos explícito, es en el 74. Cuando se inicia la residencia, hay toda una movida grande, incluso por los medios. Ustedes creo que tienen una solicitada que salió en los medios cuando empieza la residencia, con una actitud hasta agresiva por parte de los médicos que trabajaban en privado y en el hospital hacia los residentes y hacia los que estábamos con la residencia, pero yo digo que esas cosas pasan, no tienen en ese momento una gran repercusión pública. En ese momento no tuvieron gran repercusión pública. De hecho, yo insisto siempre con esta cuestión de que los profesionales que trabajamos en el área de la salud creemos que la vida pasa por el hospital, pasa por el centro de salud, pasa por las instituciones que tienen que ver con salud. Y en realidad, yo que tuve oportunidad de estar en otras instituciones y poder mirar el sector salud desde afuera, es decir, quizás la salud está en quinto o sexto lugar de las inquietudes de la gente, aunque les parezca mentira, ¿no? Entonces, estos conflictos así entre el privado y el público nunca han dejado de ser un conflicto que se dirime en el mismo sector, porque la gente no le da demasiada trascendencia, porque han ocurrido cosas, como el aumento de la consulta genera un conflicto con el colegio médico que quiere cobrar más y entonces deja de atender a los afiliados del instituto y ATE entonces, ¿qué hace? Los afiliados ATE que prestan el servicio público de recolección de residuos en la época previa a Menem, que se privatizó todo, eso es un conflicto
para los profesionales médicos y que se dirime entre las autoridades del sector público, las autoridades del sector privado y no pasa de ahí. Porque la gente cuando tiene alternativas busca alternativas. Es lo mismo que cuando el sector público hace huelga. La gente busca alternativas de atención y si uno habla con la gente le pregunta, dice, no, pero me siguen atendiendo en la guardia y encima no tengo que pedir turno antes, ni venir a hacer cola antes, ni nada por el estilo. Voy a la guardia y me atienden. Entonces, estos conflictos que nosotros creemos que son la punta del iceberg, en realidad no lo son. Y bueno, todos estos conflictos ocurrieron adentro del hospital desde el inicio, ocurrieron adentro del hospital y con las autoridades de salud pública, pero se fueron dirimiendo, la mayoría de las veces se fueron dirimiendo, yo diría que pacíficamente. No es que salimos a la calle con la bandera para decir que habíamos ganado, porque estos conflictos se van superando paulatinamente y por suerte, en los 70 eran para bien de la gente. Y cuénteme un poco de eso. ¿Cuál era ese espíritu y ese compromiso que ustedes tenían? Y que me dijo que la residencia fue algo muy importante para transmitir. Bueno, yo diría que nosotros teníamos un compromiso con el hospital público y con lo que representaba el hospital público en la década del 70. Es decir, el hospital público en los 70 cambia, para bien, cambia toda una gran cantidad de cuestiones, como el concepto pasa del Estado subsidiario al Estado prestador primordial de salud. Acá en Neuquén eso se da. Muchas familias pudientes, entre comillas, o con muy buen poder adquisitivo, se atienden en el hospital. Todas estas cosas de la extensión de cobertura, el incremento de la accesibilidad, del ir a buscar al paciente lo más cerca posible a su domicilio o a su domicilio, es un valor, o son valores que antes de los 70 no se habla. O si se habla como ideas antes, en los 50. Pero en los 70 empieza a aplicarse esto, es decir, así los programas de salud rural tienen esta cuestión de el agente sanitario que surge de la propia comunidad, la visita programada del hospital a los parajes para que la gente se atienda sin necesidad de ir hasta el hospital para hacerse los controles, ¿sí? O para vacunarse. Todo este tipo de cosas era un cuerpo de ideas que nosotros conocíamos más o menos bien. ¿Y de dónde venían? ¿Se acuerda? ¿Quiénes eran los referentes de esto? No, eso hay mucha bibliografía. Es decir, pero ustedes, ¿de quién discutían? ¿Con quién? No, eso lo discutíamos con las autoridades de salud en ese momento, con Elsa Moreno, era un referente importante, con el doctor Pellín, con Horacio Lores, eran tipos que habían hecho maestría en salud pública, de manera que tenían estos conceptos eran. Y después, bueno, es decir, en administraciones a veces el establecimiento de prioridades era una cuestión elemental. Muchas veces uno decía, ¿cómo no me dan tal cosa? Y venía alguno de ellos y te daba una explicación
que vos no podías seguir protestando. Pero en Córdoba, por ejemplo, cuando usted hace Bueno, la estadía en Córdoba, ¿estaban estas ideas también? sí, sí, de hecho, yo cuando trabajaba en el Hospital de Niños de Córdoba, iba todos los días a un centro de salud de lo que sea, de un barrio a atender. Porque también existía esta idea al respecto. Por eso te digo, no es una cosa novedosa en los 70, existe de antes. Lo que pasa es que por ahí, es decir, donde vos lo ves claro, es en los 70 acá en Neuquén, de estos temas de la atención, porque se arma un esquema y un programa de solución de los problemas de la gente como un todo, como una cosa que está programada, está pensada, no son esfuerzos individuales, como puede haber sido este esfuerzo del Hospital de Niños de Córdoba de tener un centro de salud y ir a atender la gente que estábamos trabajando en el hospital. Por supuesto íbamos los más jóvenes siempre, pero este tipo de cuestión, acá esta era una cosa que estaba establecida, estaba ordenada y vos lo veías. Es lo mismo que decir la mejoría, es decir, se habla la mejoría en la formación del personal de salud. Y bueno, por ejemplo, vos acá veías todos los años había un curso de auxiliares para que las empíricas se transformaran en auxiliares de enfermería. Y esas auxiliares de enfermería de los 70, después en los 80 o en los 90, fueron licenciadas en enfermería universitaria. Entonces, todas esas cosas las veíamos. Y después, también había una inquietud por parte de la gente de la subsecretaría para que todas estas cosas se incorporaran a nuestro conocimiento y a nuestro actuar. Entonces había una cuestión general, ¿no? De que estas eran las cosas que había que hacer, porque aparecían como, y yo creo que siguen siendo, no novedosas, siguen siendo racionales, ¿no? La única cuestión es que hay que aplicarlas priorizando y racionalizando todas estas cuestiones. Bueno, y en la medida que fue avanzando, esto fue mucho más claro y uno también tuvo oportunidad de ver otras cosas y desde otros ángulos, ¿no? Yo llegué en el 73 a ser, por eso, director general de salud, sin haber ocupado un cargo de esa relevancia nunca, ¿no? Y hasta, yo te diría que muy joven, pero bueno, esa era otra cuestión. En el 83, cuando... 83, sí. Cuando se van los militares y bueno, estamos todos imbuidos de un espíritu de participación, un espíritu democrático, qué sé yo, y bueno, y me llamaron y me ofrecieron este cargo y bueno, yo dije sí, y yo mi único antecedente era haber sido coordinador de la residencia y haber sido secretario del Comité de Docencia e Investigación del hospital. Entonces no parecen ser muchos antecedentes, pero bueno, yo pensé que desde ese cargo podía hacer muchas cosas y creo que se pudieron hacer muchas cosas, pero por ahí ese es otro cantar. Sí. Y le hago una pregunta, volviendo un poco para atrás. Me interesa el papel que tuvieron los centros de salud. Usted nos contó que
estaban a la mañana en el hospital y a la tarde atendían en el centro de salud. ¿Cómo funcionaba antes el centro de salud? Qué era antes ese centro de salud? No, el centro de salud era un lugar, digamos, ubicado en el barrio, donde había atención de enfermería lo más prolongada posible. Generalmente la enfermera hacía un turno de 8 horas y había una enfermera asignada a ese centro de salud, dependiendo del tamaño del barrio, de la cantidad de población que tuviera el barrio. Y después el médico iba y hacía una atención, iba muchas veces iba un médico. Generalmente los primeros que fueron a los centros de salud fueron los pediatras. Los pediatras fueron los primeros que fueron a los centros de salud. Después empezaron a ir en algunos los clínicos y después, o antes, los tocoginecólogos, ¿no? Y básicamente la mayoría de estos centros sí tenían una actividad de control, ¿no? Es decir, la actividad principal del centro era el control del niño sano, que nosotros no me acuerdo en qué año hicimos un esquema de cuántos controles médicos, cuántos controles de enfermería, así que no hacía falta que el médico lo viera todos los meses al bebé, sino que había meses en que no lo veía la enfermera, lo pesaba, lo medía y hacía una serie de preguntas ya pautadas respecto del manejo, la alimentación, etcétera, etcétera. Era, por ejemplo, las fechas donde le tocaba la vacunación, sí tenía que ver el médico. Claro, ahora las vacunas eran muy poquitas. Entonces, pero creo que en el primer año, suponte, eran 7 u 8 controles de médicos y 3 o 4 de enfermería. Y después en el segundo año se revertía esta cuestión y en los años subsiguientes los controles eran semestrales. Y de paso estaba el otro tema del aporte alimentario, ¿sí? El aporte de leche en polvo, que siempre fue un gran gancho para que la gente concurriera a atenderse en el centro de salud, para hacerse los controles, porque antes de estos programas no existía esta cuestión del control, ¿no? Alguna vez un médico de privado me dijo que le había venido muy bien esta norma de salud pública, porque ahora tenían más pacientes, porque la gente adoptó esta cultura del control mensual de su bebé para ver si estaba sano o no estaba sano. Bueno, entonces esto indicaba mayor cantidad de consultas para ellos. Y el centro de salud, de alguna manera, era el referente de salud, y si el enfermito requería alguna atención o algún estudio de mayor complejidad, bueno, lo tenías que llevar al hospital, y si tenías que internarlo, lo llevabas al hospital o lo referías para que fuera a la guardia del hospital para que lo atendieran o lo estudiaran. Entonces, de alguna manera, era como el centro de salud funciona como por eso se llamaban, en principio se llamaban centros periféricos, porque eran una prolongación del hospital. Que hasta antes del 70... No existía. Había algunos en los barrios más grandes, más populosos de Neuquén, existían. Después, en los 70 sí hay una explosión de
de edificios que al principio son bastante precarios, tienen una salita de espera, un consultorio y una salita de enfermería nada más. Pero el centro de salud es el primerísimo nivel de atención que tiene la comunidad y la gente lo adoptó como tal. Y ustedes desde ese lugar, desde el lugar de la práctica, del lugar de contacto con la gente, ¿percibían los cambios que se fueron dando en estos años, el descenso de la mortalidad infantil, todo lo que expresaban los indicadores, digamos? ¿Lo percibían en el terreno? ¿Cómo lo tomaban? Sí, lo que uno percibe es que de pronto la gente tiene mucha más confianza y empieza a concurrir con regularidad al centro de salud. Quizá lo de la mortalidad no lo notás, ahí lo notás más bien en la internación, y especialmente en la guardia. Cuando yo vine a Neuquén y empezamos a hacer guardia prácticamente un año, creo que un año después que yo vine en el 72, y creo que en el 73 empezamos a hacer guardia de pediatría. Y entonces uno ahí nota, es decir, que de pronto recibías chicos con un alto grado de desnutrición, con deshidrataciones severísimas, con una visita al curandero, pero no una visita al médico. Entonces, en esas cosas vos lo ves que va cambiando, es en la calidad del paciente que recibí en la guardia, con la cuestión de la mortalidad, ¿no? Con la otra cuestión, sí se ve que mejora, que vas viendo que mejora la salud de la población porque va mejorando otros indicadores, ¿no? Es decir, como las curvas de crecimiento y desarrollo. Pero esto también es una cosa que es como una cosa, digamos, cuando vos empezás a controlar, es como las tasas de mortalidad, cuando vos llegás a un lugar y vos decís, y no hay ninguna cifra, vos decís cuántos se mueren acá, o cuántos no se mueren. Como alguien decía alguna vez, que antes de preguntar, el médico cuando llega a un pueblo, antes de preguntar de qué se muere la gente, sería más importante preguntarle a la gente de qué vive, ¿no? Es decir, cómo es el modus vivendi, porque de esa manera vos sabés si padece algún tipo de patología laboral, o si el sustento no le alcanza y entonces tiene que salir a buscar otra cosa, etcétera, etcétera. Pero bueno, es decir, vos viste que hay toda una serie de elementos escritos para verificar más o menos aproximadamente cuál es la mortalidad de algunos lugares. En la década del 80 nosotros tuvimos una severa discusión con una fundación instalada en Junín de los Andes, que decía que nosotros teníamos una mortalidad el doble de lo que ellas decían, de lo que decía Salud Pública. Y porque usaron esta metodología de preguntarle a cada una de las personas a las cuales se le muere un hijo si tenían un hijo muerto anteriormente. Esa es una de las metodologías que puede usarse para ver cuál es la mortalidad de un lugar. Pero en nuestra provincia, afortunadamente, es decir, y una de las cosas que no tiene que ver con salud, pero tiene que ver con las personas, es que esta provincia tenía registros civiles ambulantes.
Entonces le preguntaba, el dato ese estaba, y si le preguntaban a la gente, si iban a casa por casa, y si hubo algún nacimiento, sí, bueno, tráigalo que lo anotamos, lo registramos y todo lo demás. Y había registros civiles en todas las localidades, cosa que por ahí no ocurría aún en otros lugares del país, ¿no? Entonces, digamos, si vos la pregunta tuya es si uno notaba, yo creo que con respecto a la mortalidad sí, lo notaba desde el principio que vinimos, a 5 o 6 años que bajó la mortalidad prácticamente a la mitad. Creo que bajó del 106 al 52 en un periodo de 5 años. Vos lo notabas en las guardias, porque los que se morían sin haber recibido atención médica previa, sin control de nutrición, sin controles de otro tipo. ¿Y ustedes cómo lo vivían eso? Cuando decían, bajó, en 5 años bajó a la mitad la mortalidad. Y a nosotros no, yo te diría que uno que está en el frente de batalla no lo vive tanto como lo puede vivir el funcionario que tiene que intelectualizar eso para aceptarlo y gratificarse. Uno a veces no se da cuenta de lo que está pasando porque en el tráfago del laburo y todo lo demás, es decir, uno se da cuenta que están ocurriendo esas cosas. Es decir, que le estás mejorando la salud a la población. El indicador de mortalidad no es un buen indicador de salud, ¿no? Esta es mi idea. No, es un indicador que puede mirarse de varias maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros llevábamos los indicadores de la mortalidad neonatal, la mortalidad neonatal precoz y la mortalidad neonatal tardía. Así que nos interesaba a nosotros más por nuestra especialidad. Y entonces íbamos viendo esta cosa que dependía mucho de nuestro trabajo y no les digo en años posteriores porque cuando se incorpora mucho mayor aparatología, especialmente en especialidades críticas, los descensos son mucho mayores y son mucho más gratificantes. Pero a nosotros nos ponía, ¿cómo te diría?, contento. Y aparte hay otra cosa. De pronto nos dimos cuenta en los 80 que pertenecíamos a algo exitoso. Y que cuando te llamaban de algún lado para que fuera a dar una charla o alguna cosa así, vos decías que no era porque vos eras muy bueno, sino que estabas inserto en un sistema que era bueno. Entonces, empezás a tomar conciencia que formás parte o formaste parte, depende de cuando uno haga el corte, formás parte de algo trascendente. No tanto como histórico, pero sí que hiciste algo que a lo mejor en otros lados no se veía. Yo siempre decía, lo bueno que tiene vivir acá en Neuquén, en la Patagonia, es que cada vez que plantás un árbol es el primero. Cosa que no ocurre en otro lado. Y si como para cerrar, si tuvieras que pensar cuáles fueron las claves de ese éxito del sistema o de esa cosa que el sistema tuvo que funcionó, ¿cuál crees que serían? Yo creo que la clave fundamental es el recurso humano, de todo tipo, no solamente el recurso humano profesional, sino el recurso humano técnico y el recurso humano auxiliar.
y de todo tipo, ¿sí? Por ese recurso humano, muchos tenían escasa formación, pero se fueron formando. Y había un sentido ese recurso humano tenía un sentido de pertenencia a un equipo. Y a un equipo mucho más grande que un equipo de un servicio X. Era un servicio pertenecer a un servicio de una provincia que en salud es exitosa. Y ahí está, creo que el kit de la cuestión. No lo busques en otro lado. No lo busques qué sé yo, que en el Hospital Neuquén se instaló el primer equipo de cobaltoterapia. No lo busques por ahí. Si hay que buscarlo en que cada individuo que se incorporaba de pronto era cooptado por este sistema y trabajaba con el compromiso, la motivación que las circunstancias le exigían. Y generalmente, acá se daba una cosa muy notable, esta que si ese individuo no cumplía con ese requisito que tácitamente le exigía el sistema y el equipo, muchas veces era expulsado. No tanto por las autoridades, sino por el propio equipo. Entonces, el recurso humano en nuestra actividad es sustancial, es la cosa más importante de todo. El resto viene como la planificación, la organización, las estrategias de abordaje, y todo lo demás son importantes. Pero yo creo que lo más importante que tuvo Neuquén por esos años fue esta cuestión. Y yo lo viví en los 80, cuando me tocó ocupar un cargo en la subsecretaría y salir mucho al interior y visitar hospitales y hablar con la gente y demás, cosas que ya también había hecho porque había tenido oportunidad de hacerlo como coordinador de la residencia o acompañando a residentes a hacer una rotación por el interior. Y era notable el sentido de pertenencia de la gente al sistema. Y esto de que se me fue un chico sin vacunar, ¿no? Eso habla de una posesión, ¿no? Porque se me fue un chico sin vacunar, es una cosa que sí, es como decir que me tengo que hacer el harakiri porque me ocurrió esto. Pero en realidad esto era lo que vos vivías. Y aparte que no en todos lados pasa que toda la gente sabe quién sos vos, y aparte que vos sabés quién es el otro, porque hablamos el mismo idioma y tenemos los mismos objetivos, el mismo compromiso. Entonces eso era una cosa notable que yo viví en los 70 y en los 80. ¿Y cómo se transmitía eso? ¿Cómo hablaban el mismo idioma ustedes acá en Neuquén y los que estaban en el norte o en el sur de la provincia? Bueno, porque yo creo que había una cosa que es una cosa que no tampoco está escrito en los documentos, por eso yo creo que es casi como una transmisión oral de una organización que creó unos valores y los respalda a rajatabla siempre. Entonces,
esto que se llama motivación y compromiso se adquiere a través de eso, a través de la ejemplificación, a través de ver cómo trabaja, es decir, en un hospital del interior, cómo trabaja el médico y cómo es capaz de ir a buscar un paciente a las 2 de la mañana y traerlo bajo la nieve, etcétera, etcétera. Eso implica que la gente tiene que seguir ese ejemplo y no puede dejarlo solo a alguien que hace tanto por la gente. Merece que lo respeten y eso se transmite. Es indudable eso. Yo no tengo dudas y sigo insistiendo. Neuquén ha tenido un recurso humano altamente calificado, tanto desde lo técnico como desde lo humano. Esa es el kit de la cuestión. Y si usted, ¿cómo piensa ahora, ya habiendo pasado un tiempo, su vida dentro del sistema de salud? ¿Cómo evalúa Mi vida? Su vida, su trayectoria. ¿Qué evaluación hace de haber pertenecido, de haber participado? Es buena esa pregunta porque yo siento que me involucré en esto y que fue parte de este sistema desde muchos lugares, como médico asistencial, como docente, como coordinador de la residencia, como funcionario con cargos superiores, porque en los 80, en los 90, y de hecho hasta que me jubilé, y siempre creo que hice lo que tenía que hacer, que seguramente hay muchas cosas que no debiera haber hecho, seguro, y hay cosas que debiera haber hecho y no hice también. Entonces, pero yo siento que soy una parte integrante, no sé de qué magnitud, de una cosa que funcionó y que no sé cómo funciona hoy. Yo hace muchos años que estoy jubilado, 13 exactamente, y por una decisión propia me fui alejando, pero no dejo de tener contacto con gente que me transmite cosas. Y creo que, bueno, hicimos lo que había que hacer de acuerdo a las épocas. Y esta no es una época en que todo esté mal, ni antes estaba todo bien, ¿sí? Las épocas son totalmente distintas, no mejores ni peores. Son distintas. Nosotros tuvimos la suerte de poder hacer cosas en una etapa que, si bien había conflictos, era un contexto conflictivo, porque los 70 no fueron un lecho de rosas en este país, ¿sí? Hay muchas cosas que fueron fuleras en este país, algunas tan fuleras como la del golpe del 76, los desaparecidos, etcétera, etcétera, o todo lo que también vivimos antes. También del 73 al 76 vivimos cosas sumamente jorobadas. Algunas que uno pensaba que no iba a vivir. Pero también, si miro la década del 60, también, yo en Córdoba viví el cordobazo.
estaba en pleno centro cuando ocurría el Córdoba. Entonces, uno ha vivido, es decir, es difícil decir viví en la Argentina y no estuve en ningún conflicto, ¿no? Entonces, pero evidentemente las cosas tenían un grado, por lo menos en esta provincia, un grado menor de conflictividad. Y había muchas cosas que se podían hacer que hoy no se podrían hacer. ¿Sí? Es decir, llevar adelante determinados planes, programas, elaborar normas, someterlas a discusión, estar de acuerdo, listo, las publicamos, se publican y se cumplen. ¿Sí? Hoy es imposible. Porque la gente tiene otra visión de las cosas y dice yo no participé directamente en esto, por lo tanto yo no lo voy a cumplir. Y bueno, no lo cumple. Porque la cultura de la población hoy es distinta a la de hace 40 años atrás. Me guste o no me guste, es distinta. Y por lo tanto no es comparable una cosa con la otra. E incluso desde el punto de vista, digamos, sanitario, cuando se habla de cifras, ¿no? No son comparables. No son comparables porque unas cifras se consiguieron con una tecnología básica y hoy las cifras se consiguen con una tecnología de altísima complejidad. ¿Sí? Es decir, la sobrevida de bebés de 500 gramos hoy en día es una cosa, no es ninguna cosa, es una cosa notable, pero a nosotros los chicos de 500 gramos sabíamos que se nos iban a morir y sabían que se morían. Hoy en día no. Tienen mucha más chance de sobrevivir con tecnología aplicada a eso. Entonces, esas cosas son distintas, son muy distintas. Pero uno que vivió aquellas épocas y estas épocas, y uno dice, ¿aquello era mejor? No, era distinto. Totalmente distinto. Vos fíjate, en Neuquén prácticamente había un solo gremio que representaba a los estatales que se llamaba ANEOP y que no era un gremio de conflicto ni nada por el estilo. Recién en los 80 aparece otro gremio que es ATE, que tiene una conducta distinta a ese sindicalismo anterior, con otro tipo de estrategias y demás. Entonces ya ahí se pone más difícil. Poco tiempo antes de jubilarme, cuando era el más viejito de todo el gabinete de la Subsecretaría de Salud, y entonces había alguien que jorobaba, alguien de la edad mía, y jorobaba siempre con que hay que recuperar la motivación y el compromiso. Y si ustedes han leído algún escrito de alguna gente, está por ahí, aparece esta cosa. Entonces yo le decía, decime una cosa, ¿en qué estante encontrás eso y a cuánto se compra? Porque eso no es decir motivación y compromiso, es decir, esto viene de mucho más abajo, es un laburo que no hay seminarios para motivar y comprometer. Hay seminarios para trabajar de una manera. Y después están toda la cuestión de los valores humanos, los valores morales, que hacen que vos te comprometas con tu tarea y con la gente a la cual va dirigida.
Bueno, Fernando, muchas gracias. Bueno, espero que, Sí, no. que toda esta charlatanería le haya servido.